Somos una red de apoyo creada para ti que eres mamá, con la finalidad de compartir experiencias reales que nos acerquen al autoconocimiento y crecimiento personal. Aprenderemos juntas mediante charlas entre amigas y profesionales, mostrando nuestro lado más humano. Caminemos juntas y abracemos nuestra maternidad. Hola mamichis, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien y aquí estamos muy contentas presentando este nuevo episodio dedicado al Día de los Maestros. Muchas felicidades a todos los que nos ven. Y antes de comenzar, queremos recordarles que se suscriban a nuestro canal y que nos sigan en las diversas redes como Facebook, Instagram, TikTok y que además nos escuchen por Spotify. Y bueno, bienvenidas Itzel y Vanessa. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Para comenzar, quisiera que se presenten, que cuenten mamás de cuántos hijos son, un poquito de su historia y bueno, también en relación al aspecto laboral, cuál es su profesión, cuáles son sus estudios y su experiencia. Ok, ¿empiezo yo? Adelante. Hola mamichis, yo soy Itzel, tengo 35, soy mamá de 3, tengo unas gemelas de 10 años y un niño de 7 años, 8 años, acaba de cumplir, y actualmente soy maestra de educación primaria. Trabajo en un colegio bilingüe y comparto grupo de primero y segundo con el maestro de inglés, entonces tengo primero y segundo. Y mi carrera original, la primera que estudié es licenciatura en Administración Turística, después hice mi examen en Ceneval para licenciatura en Educación Primaria y actualmente estoy estudiando una maestría en Tecnología Educativa. Ok, muy bien. Cuéntanos un poquito acerca de lo que mencionaste de tu primer licenciatura y luego cómo es que tú puedes tener acceso al Ceneval para dedicarte a la educación. Ok, va para las mamichis que les guste y les apasione y a lo mejor... Exactamente, creo que nunca es tarde, ¿no? Para volver a orientarnos en otro... Sí, pues bueno, yo cuando estudié la licenciatura no estaba en mis planes ser maestra, ser docente, educadora, entonces estudié licenciatura en Administración Turística y estuve pues muchos años trabajando, ¿no?, en eso. Y después llegó a mi vida la posibilidad de poder trabajar en el ámbito educativo y empecé obviamente sin una educación formal. Y conforme fueron pasando los años, pues me di cuenta que necesitaba, ¿no? Entonces, estuve investigando y en Ceneval hay una opción por un acuerdo de ley para todas las docentes que tienen experiencia, que tienen experiencia en el ámbito educativo, tanto de preescolar como de primaria. Hay una opción que tú demuestres que tienes por lo menos 3 años de experiencia y te inscribes y ya que ellos validen tu perfil, que ciertamente comprueben que ciertamente tienes la experiencia, puedes ir a presentar un examen a la Ciudad de México, dependiendo de lo que tú hayas elegido. Y bueno, el examen es es todo el día. ¿Te dan un temario? Me dan un temario, no la guía, me dan un temario y entonces sí es mucho de estudiarle por uno mismo. Ofrecen varios cursos, pero pues a veces no, como que no es tan seguro, ¿no? Entonces te dan un temario y tú tienes que desglosar y primero buscar toda la información de tus temas y ya luego ponerte a estudiar. Sí. Ajá, entonces viene mucho del desarrollo infantil, viene de psicología, viene del plan educativo nacional, de pedagogía, entonces es un conjunto que evalúan y el examen pues dura todo el día, ¿no? Entonces entré a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde me dieron un receso de 2 a 3 y vuelves a entrar otra vez a las 3 y sales como a las 5 o 6. Okay. Entonces es un examen algo pesadito, sí, pero vale la pena. Y ya después de pasar el examen, si lo pasas, tienes que enviar un proyecto, una clase muestra. Grabando te dan una clase a tus alumnos en donde estés y pues con un tema que tú elijas, ¿no? Entonces es una experiencia padre que pues se puede llevar a cabo si tienes las ganas, ¿no? Con mucha decisión, porque sí cuesta estudiar. Sí, claro, me imagino. Y además todo esto que nos contabas hace rato de las planeaciones también es invertirle bastante tiempo. Sí. Aparte de conocer también el cómo hacer dinámica tu clase y diferente. Pero bueno, cuéntanos ahora, Vane, un poco de tu historia. Bueno, pues yo me llamo Vanessa,
Soy originalmente licenciada en educación primaria. Yo estudié en el CRENO, soy normalista. ¡Ay, qué Y, padre! sí, la verdad es que es una experiencia muy bonita. Yo sí recomendaría que si alguien está interesado en estudiar educación, la normal es una opción muy interesante porque te abre muchas posibilidades y desde el día uno que tú estás estudiando se da un acompañamiento con docentes y te llevan a muchas comunidades. Entonces conoces gran parte de la diversidad en educación que hay en Oaxaca. Me graduó de la normal, pero siempre he sido muy rebelde. Me decía un amigo que me volví tan buena en la resistencia que comencé a resistirme a la propia resistencia. Entonces me fui a presentar examen a México. Yo fui de ese grupo que se fue a México. Y ya pasé mi examen y todo, y me asignaron a una primaria. Estuve trabajando en Mitla 3 años, me parece, como maestra de educación primaria. Ahí atendí desde sexto, primero, segundo, tuve varios grados y trabajaba a la par en gobierno, porque mi mamá también había trabajado en gobierno, entonces se dio la oportunidad de que yo ingresara ahí. Y bueno, llegó un momento en el que tuve que decidir enfocarme a un área, ¿no? Entonces, en su momento decidí continuar en gobierno, pero la verdad es que siempre la educación era algo que a mí me llamaba mucho la atención y es algo que me apasiona. Estando trabajando en gobierno, hago una maestría en administración pública y de ahí, pues, se da la oportunidad de retomar la parte docente. Me postulo para ser directora del CENDI Guadalupe Hinojosa, que es del Sindicato de Trabajadores de Gobierno, y pues afortunadamente quedo, me dan la dirección y bueno, ya eso fue hace 2 años y medio y de ahí para acá he estado al frente del CENDI, que ha sido una experiencia padrísima. La verdad es que conocí un nivel diferente porque ahí atendemos educación inicial, educación preescolar. Sí. Y ha sido padrísimo. La verdad es que me he reencontrado también algo que me apasiona. El trabajo con los niños es súper satisfactorio. La verdad es que creo que hay pocas cosas en la vida que te pueden dar tanta satisfacción como ser maestro, realmente. Ok. Por Y 2. bueno, Por 2. me imagino que sí, ¿no? Yo creo que estar en un papel con mucha responsabilidad, pero que también obviamente ver los frutos es una gran recompensa. Pero cuéntenme, ¿qué significa para ustedes estar en este mundo educativo con niños? Pues para mí, mm, puedo decir que aparte de ser mamá, es la labor más importante de mi vida. Porque pues nosotros tenemos a los niños más tiempos que las mamás, creo. No, o sea, yo soy maestra también de mi niño y lo veo más tiempo cuando le doy clase que en la casa. Entonces ahí me doy cuenta qué tan importante somos las maestras, los maestros, en la influencia de un chiquito. Porque, digo, aparte cuando llegamos a casa, pues mamá ya se pone que a la comida, que en lo que te atiendo, te sirvo de comer, que voy a checar esto, que si tengo la ropa que lavar. Ya no es una atención al 100% Sí, claro. como los docentes. O sea, nosotros en el aula no hacemos otra cosa más que verlos. No estar pendiente de qué está sucediendo, si están haciendo sus actividades, si hay que ayudarles, si tienen alguna necesidad emocional que hay pues que escuchar. Y entonces es una labor súper importante y aparte digo, mientras mejor hagamos nuestro trabajo, mejor va a ser nuestro país en un futuro, porque los chiquitos van a crecer con otra mentalidad, pues van a ser personas diferentes, ¿no? Entonces creo que es una labor muy importante porque aparte nosotras probablemente tenemos en nuestra aula un gobernador del estado, a los senadores. Entonces van a ser, digo, ya son importantes, pero van a tomar un papel importante en la sociedad cuando crezcan. Entonces Sí, claro. es una labor súper importante. ¿Para ti, Vane? Híjole, para mí ser maestra es una labor titánica, una cosa hermosa de todos los días. Es despertarte e ir con ánimo a trabajar, ¿no? A lo mejor esta parte que tuve la experiencia de trabajar en gobierno y trabajar ahora retomando a mis peques, es bien diferente cuando vas a una oficina, porque de repente hay situaciones que a lo mejor te llegan a apesumbrar o hay ciertas desencuentros, no sé, ¿no? De repente ahí. Y estar con peques es bien diferente, porque desde que tú llegas te saludan, vienen con una
emoción, ilusión, alegría a tu escuela, saber que yo les estoy tratando de brindar un lugar en el que se sientan cómodos y seguros, para mí es muy satisfactorio. Entonces, la verdad me encanta, para mí la docencia es maravillosa, si lo pudiera yo decir como en una palabra. Y también es un trabajo bien complicado cuando lo asocias a esta parte de ser mamá, ¿no? Yo me acuerdo que cuando antes solo era maestra, pues era así como de entregada al 28,000%, ¿no? Así de que si tenía yo que hacer materiales, poner, bueno, haces y deshaces. Y ahora que soy mamá, lo sigo haciendo, pero creo que sí cuesta un poquito más de trabajo, obviamente, porque pues mi hijo, en este caso tengo un hijo de 4 años, mi peque, y pues demanda esa atención y coincido al 1000%, ¿no? Realmente cuando ya sales de tu jornada laboral como maestra, que es maravillosa, pues sí sales un poquito cansada de repente, ya hasta cierto punto saturada algunos días, porque hay días difíciles y hay días que son padrísimos también, y aún los días padrísimos, como el Día del Niño que tuvimos apenas, terminas cansadísima, aunque haya sido un día de muchas emociones y cosas padres para los peques, entonces terminas agotada. Y de repente que tus hijos sean como de, oye, es que quiero jugar, o haz esto conmigo, haz esto, y tengo que cocinar, ¿no? Tengo que hacer otras cosas, como que eso cuesta un poquito balancearlo. Y sí es padre cuando a veces los papás también, cuando pasan de a lo mejor de estar fuera del aula a involucrarse un poquito más o a conocer lo que pasa dentro del salón de sus hijos, pues también ellos como que valoran y dimensionan el papel del maestro, porque muchas veces lo dejamos un poquito de lado, ¿no? Claro, y es que aparte también creo que eso que mencionan es bien, bien difícil y complicado el ser mamá y maestra. Yo la verdad apenas me estaba poniendo a reflexionar, ¿no? O sea, las maestras tienen a cargo un grupo, ¿no? No es un niño, no son dos, ¿no? O sea, son varios. Además, cada quien con una educación diferente, con algunas conductas también aprendidas en casa totalmente diferentes, que tienen que andar ahí pues tratando de manejar para que todo salga bien. Y luego además, ¿qué energía tienen todavía para llegar con sus hijos? ¿Ustedes en algún momento se han sentido a lo mejor culpables o no sé, tristes de que no sientan que tienen ya la energía o que le dediquen el tiempo suficiente a ellos por el desgaste que ya tuvieron en la mañana? Sí, 1000%. Totalmente. Yo creo que una de las experiencias más así fuertes que tuve, cuando recién me dieron la dirección y tuve que estar en unas mesas de trabajo y todo trabajando hasta tarde, pues yo todavía estaba amamantando a mi hijo. Entonces era una sensación de que pues me dolía el pecho porque necesitaba amamantar a mi bebé y yo sabía que mi hijo me necesitaba, ¿no? Entonces, y no estar con él. Y me volvió a pasar en el campamento escolar porque fue la primera noche que lo dejé, pero obviamente pues tenía que estar ahí porque es una responsabilidad enorme hacer el campamento escolar, ¿no? Entonces así como de, ay, no, ¿cómo me parto? Y sientes culpa, pero también pues cuando tienes un círculo también de apoyo, pues te vas dando cuenta que son cosas que pasan y que no es que seas mala mamá o mala maestra, sino que tienes que compensar ahí un poquito. Sí. Pues yo tengo la verdad la fortuna que mis hijos ya son un poquito más grandes, ya mis hijas de 10, pero digo, a veces no tanto en la parte de asistencia, en que como que me necesiten para cosas, no sé, para hacer la tarea quizás, porque ellas ya solitas hacen su tarea y todo, pero sí es las necesidades emocionales, claro, ¿no? Porque a veces el desgaste emocional que se tiene al trabajar con niños, que ya tienes que resolver conflictos entre ellos y eso, pues ya sales sin ánimo de, digo, yo tengo 3 hijos y también ellos tienen conflictos en casa. Sí. Entonces, ¿sabes? Cuando ya salgo cansada, pues ya les dejo que resuelvan sus conflictos ellos solos. Ya tengo mucho ánimo como para aconsejar y para tanta paciencia, ¿no? Como sí. con los alumnos. Y luego mi hijo sí me ha dicho que como él lo tengo en el salón, sí me ha dicho que le llamó la atención a él y a los demás compañeritos no. Okay. O sea, ¿sabes? Es como que con él siento la confianza y tengo pues no sé, la mayor responsabilidad de que se porte bien y todo este tema. Entonces, a veces en la casa sí me dice. Y tú no te das cuenta. ¿Por qué si si otro hace? Porque a él no le dices nada o a ella no le dices nada. Y si yo hago eso, sí me llama la atención.
Es que eso pasa mucho con los maestros, ¿eh? De verdad. Mi hijo está en el CENDI, donde yo soy directora, y yo siento el doble compromiso de que si a otros peques se les exige, si a otros papás se les exige, pues a mí y a mi hijo se nos tiene que exigir el doble, ¿no? Porque es como de, es que tu hijo casi tienes que ser modelo, sí, pues, ¿no? Porque es el hijo de la maestra, no sí, el hijo de la directora. Entonces, así. Sí, es complicado. Y eso de repente sí les pega, sí, ¿no? Según van creciendo. O quieren o faltar, ¿no? O sea, porque a veces ellos nunca faltan, son los que nunca faltan. Sí, claro. Esos son los que nunca faltan porque yo no puedo faltar al trabajo. Sí. O sea, por ningún motivo puedo faltar al trabajo. Claro. Y me los tengo que llevar. Entonces ellos me dicen, oye mamá, pero si todos faltan en algún momento, ¿por qué yo nunca he faltado? No, piden faltar, pero no puedo. No puedo, llevan sí, el compromiso claro. Doble. O no te pasa cuando ellos se enferman, porque por ejemplo me pasa con mi hijo, ¿no? Que él se enferma y pues sí hay otras mamis, otras compañeras, que pues enferma a su nene y sus cuidados maternos y se van 3-4 días con ellos, ¿no? Y pues yo no, y es como de, híjole, solamente si tienes fiebre, así cumplo mi lista de requisitos, ¿no? Si tienes fiebre no puedes comer y así me quedo, pero si no, yo me tengo que ir, ¿no? Y si me quedo un rato. Y me tengo que ir a dar una vuelta, ¿no? Porque necesito supervisar, necesito firmar, necesito estar checando cómo van las cosas. Entonces, eso también sí es como complicado. Y sí te parte el corazón, ¿no? Sí. Como de que se queden malitos. No tienes que dejar. Wow. Y bueno, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Quiénes son su mayor red de apoyo? ¿En quién se pueden ustedes encontrar un poco de soporte en cuanto a esto? Pues, mi red de apoyo familiar es mi esposo. O sea, inmediato de hoy no puedo llevarlos a su clase en la tarde al fútbol, o justo cuando me ha pasado que se enferman, así que tienen fiebre en la escuela, pues yo no me lo puedo retirar yo, ¿no? Claro. Se tiene que retirar. Entonces sí le llamo a mi esposo y le digo, pues tienes que venir y deja tu trabajo porque te lo tienes que llevar. Sí. Y entonces él, ¿no? Pero sí vale la pena aceptar que en mi casa tengo ayuda. Okay. O sea, sí tengo una señora que me ayuda con la comida, porque si no, ¿a qué horas? Hay que hacer desayuno, el lunch. Sí, todo. Y la comida, entonces, pues sí, esa es mi red de apoyo con mis hijos. ¿Tú, Vane? Mis papás, mi suegra, la verdad es que ellos. Principalmente mis papás, por la dinámica que ellos ya son jubilados y así, pues se permiten de repente esta parte de, dámelo, ¿no? Yo aquí lo cuido, yo aquí lo tengo. Pero me pasaba hace poco, por ejemplo, que se enfermó mi peque y mi mamá lo adora, es su adoración y lo ama y todo, pero me habla a mediodía al trabajo, ¿no? Oye, ¿cómo vas? No, pues estoy trabajando, ¿no? Es que tu hijo tiene fiebre y acaba de devolverse aquí en mi cama, ¿no? Digo, bueno, ya cuando te dicen es tu hijo, es como de, sí lo quiero, pero ya, ¿no? Necesito a su mamá. Entonces, pues sí, también en esa parte, pues, a veces tengo que buscar la manera de equilibrar y no tampoco dejárselos al mil, porque todos los días la verdad es que ellos me ayudan. Él sale 1:30 y a 1:30 van por él, mis papás, okay. Y ya yo me quedo hasta las 4:30 que salgo. Entonces, ese es el enorme apoyo que la verdad sin ellos yo no sé qué haría, porque mi esposo sí me ayuda, pero ahorita laboralmente él también está pues muy inmerso y le cuesta mucho trabajo salirse, entonces ahí ya no se puede esa parte. Sí, en algún momento de sus vidas que les haya pasado algo muy crítico, así de que sientan justo esto de que no pueden dividirse y que aun por más que quieran no pueden cubrir todo, les ha pasado la idea de no, ya, o sea, ya, mejor me voy a dedicar a mi hijo y dejo esto. Híjole, pues creo que sí, hay momentos. Son momentitos, creo, bueno, en mi caso, ¿no? Sí. No es así como que me quede de una semana pensando ya firmar mi renuncia, ¿no? Pero sí hay momentitos en los que de repente digo, híjole, estoy lidiando con problemas de repente innecesarios. En las escuelas pasa mucho eso, o me ha pasado mucho, independientemente de ser el CENDI o en las escuelas públicas que trabajé antes, que los papis a veces generamos ciertas dificultades innecesarias, ¿no? En esta parte de no me pareció lo que se sirvió de comer, o no, o sea, como cositas, ¿sabes? Sí, detalles. Y entonces que tengo que estar buscando y mire, con toda la paciencia y el amor del mundo, mire, las cosas son así, le explico, pero detrás de uno traigo la fila, o sea, de verdad, hay veces que ya en la dirección siempre está abierto, pero uno, otro, ya después de hablar con 10, y me están hablando porque, pues, mi hijo necesita su medicina o algo,
Y digo, "Ah, no, ya". Pero ya luego como que también me llega la cartita, ¿no? Del peque de, ay, maestra, te hizo un dibujo, ¿no? O algo, y como que dices, bueno, sí vale la pena. ¿Te ha pasado? No. Como docente, no. Sí, sí, sí. O sea, dando clase, trabajando con niños, no, nunca. Me pasa cuando estaba solamente en la parte administrativa, sí. Ujú. Porque ahí es justo cuando tratan los temas con los papás, tienes la cara y que tienes que resolver. Pero siendo docente, no. No. Ok. Es más fácil a que yo deje de estudiar, pues, por ejemplo, mi maestría. Eso sí, he dicho, uff, es que ya, ¿no? Porque tengo que planear mis actividades, mi clase, y aparte entregas de tareas y las lecturas y todo. Es más fácil que yo diga, voy a dejar la maestría, a que diga, voy a dejar Ok. de dar clase. A los peques, sí, claro. Muy bien. Y bueno, en esta experiencia el otro día estaba yo viendo también lo complicado que es justo las diferentes temperamentos, personalidades que hay en un aula y que de repente también pasan cosas inesperadas que de repente dicen, a ver, ¿cómo le hizo para hacer esto, no? Sí. El otro día vi una foto de un niño que se había metido su cabeza en una silla y que se veía muy pequeña el espacio. ¿Cómo lo hizo, no? ¿A ustedes les ha pasado algo así que digo, o sea, se hayan visto como envueltas en un problema por un momentito que sabemos que en segundos los niños de repente hacen algo, ¿no? No sé, algo que recuerden. Pues como docente, hoy creo que no, o sea, las travesuras así mínimas que hacían, ¿no? De repente de que ¿qué te digo? Estaban ahí chupando. Llegó un niño una vez que estaba yo de maestra y me dice, maestra, es que fulanito me dijo que chupara el plumón porque era de limón. Le digo, ¿y tú le hiciste caso? Sí, me saca la lengua y verde, ¿no? Entonces, digo, esas cosas que pasaban, ¿no? En el día a día de niños. Sí. Y ya así como cosas más de un problema, pues creo que me ha pasado más en esta parte como administrativa, como directora. De repente, hubo una caída de una peque que cayó mal en un tapete y fue una caída de, ¿qué te digo? O sea, como unos 50 centímetros menos de su altura. Sí. Y cayó mal, o sea, cayó mal y se fracturó el bracito. Entonces, ese momento de trasladarla al hospital, de la atención con los papás y todo, eso es como que de repente, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Porque obviamente te preocupas como maestro, te preocupas como mamá también, porque obviamente llega la mamá y le tengo que decir, oiga señora, es que, ¿qué cree? ¿No? Sí. Su hija está bien, pero tenemos que llevarla al hospital, ¿no? Porque se fracturó el brazo, está inmovilizada. Entonces, ese tipo de cosas, híjole, creo que sí son como complicadas. Y cuando estás con un grupo, a lo mejor pues es más, lo contienes un poquito más, pero cuando ya la población, en mi caso, que tenemos 187 peques, Wow. pues es como un mundo de posibilidades que puede haber. Sí, claro. Y que depende también mucho de cómo lo tomen los papis, porque yo me acuerdo que también, eso sí, siendo maestra aquí en el centro, en una escuela que era la Gregorio Torres Quintero, enfrente del mercado Quinto Centenario, por la Iglesia de la Soledad, un peque, cuando estábamos en primero, estábamos poniendo adornos de Navidad y se le ocurre meter un clip, una cosa así, en un enchufe. Entonces yo escucho el tronido y se va la luz. Entonces, ¿qué pasó? Y cuando va el peque, ¿no? Lo revisan todo bien, le llamamos a la abuelita que trabajaba en el mercado de enfrente, entonces cruza por su niño, y le digo, oiga, fíjese que pasó esto y esto y esto, pero él está bien, sí. Entonces no pasa nada, o sea, no se preocupó ni por regañarlo, llamarle la atención o explicarle, eso no se hace, no, es como de, pues como está bien, no pasa nada, sí. Pero en mi mente sí era como de, y si sí hubiera pasado, no creo que lo hubiera usted tomado con tanta calma, y eso de repente es bien complicado por más que tengas así los ojos, Sí, sobre claro. todo cuando estás a cargo tú de un grupo, pues ahí te digo que eran como 20, cuando es una sola persona a cargo del grupo es bien difícil que no se te escape nada, o sea, es complicado. Ahí en la escuela ahorita tenemos afortunadamente, tengo en inicial 4 maestros por grupo, es un titular y 3 auxiliares. No, súper bien. Y para preescolares y maternales 2, tengo un docente o maestra titular y sus 2 auxiliares. Entonces, eso también como que nos ayuda, creo, un poquito a tratar de contener un poquito más, porque los grupos sí son de 20, 22. Sí. ¿A ti, Itzel, algo que te haya pasado? No, pues nada más que se cortan el cabello cuando van así.
cuando estás trabajando algo del recorte y en lo que te das la vuelta ya se agarraron y se cortan el cabello tengo un alumnito que usa un auxiliar, porque tiene un problema de procesamiento auditivo. Entonces un día el auxiliar es como un chicharito. Sí. Entonces un día, y va amarrado aquí a la oreja, entonces un día se le despegó del cablecito y se le metió. Entonces fue a decirme, es que se me metió, o a lo mejor él al intentarlo sacar lo metió. Ajá, entonces se lo saqué en el momento, ¿no? Porque no puedo esperarme como a que lo lleven. Entonces lo saqué, pero esa parte sí me asustó, porque dije, ¿qué voy a hacer si se le mete hasta acá, ¿no? Sí. Pero nada más, y de ahí temas en el colegio con el fútbol, con niños de primaria. Ajá. O sea, juegan mucho fútbol, se apasionan demasiado, y ahí es donde ha ocurrido accidente que se golpean, fracturas. Solamente hemos tenido una, pero no fue expuesta, o sea, se lastimó, el niño se cayó sobre el brazo y sí le dolió, lloró, estuvo tranquilo, lo llevamos al seguro y incluso en el seguro le dijeron que no era fractura, hasta días después. Ajá, pero nada grave, así que no podamos que haya sangre o que se desmayen o algo así. No, y luego que los peques es como muy escandaloso, ¿no? Porque me ha tocado así que golpecito en la nariz y hay algunos que pues, no pasa nada y hay algunos que golpecito en la sangre y tú lo bueno que, ahí en la escuela tenemos el área médica, está son dos médicos generales, una enfermera y 2 odontólogos, entonces pues corremos, ¿no? Al área médica y ya se le da atención y nunca ha pasado pues así, de que se iba subiendo la escalera para la resbaladilla y se fue, ¿no? Y se dio justo aquí, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero cositas así, que de repente algunos no es nada y otros Yo tengo alumnos que les sangro la nariz sin golpe. Ya, también. O sea, de los que están sentados trabajando y de repente el chorro de... Sí, tengo 2. Y sí, eso me sucede constantemente. Bueno, pero ya conociéndolos ya estás más tranquila, ¿no? De que suceda, eso es normal, digamos, en ellos. Ok. ¿Y por qué eligieron ambas primarias? O sea, sus estudios realmente están enfocados en este nivel. ¿Qué les llamó la atención? Pues, híjole, no lo había pensado tanto. Honestamente, a mí me gustaba educación especial. Okay. Era lo que yo quería estudiar originalmente, pero ya ni siquiera recuerdo por qué. Se dio que entré al Creno. Y la verdad es que el nivel de primaria me gustó mucho, porque creo que en un tema de añoranza fue una época que yo disfruté mucho y me marcó mucho, ¿no? Creo que ya te haces como más consciente y sí me pasa, ¿no? Que te acuerdas de tus maestros de primaria, ¿no? Como de ciertas épocas, ciertos momentos, situaciones que viviste. Y creo que es una etapa bien importante en la formación de personas. Entonces realmente por eso me llamó la atención en su momento primaria. Ok. Y bueno, a mí también la primaria porque por la edad de los niños ya no necesitan tanta asistencia. O sea, ya no... O sea, ya te enfocas más en las materias, en enseñanza, en la parte educativa, que es realmente lo que a mí me gusta. Y aparte, tuve 3 hijos que crecieron casi juntos porque se llevan muy poco, entonces ya no quería yo como otra vez volver a esa edad, ¿no? En que tienes que, a lo mejor de una vez en cuando sí darles de comer, que a lo mejor a veces si tienen algún accidente que les gane, ¿no? Que ya vayan en preescolar y si tienes que auxiliarlos, entonces dije, ya eso me costó mucho como mamá, ya no quiero como volver a eso. Y aparte, así como dices, en la primaria es como la etapa educativa más larga, ¿no? Incluso que la carrera profesional, porque en el preescolar son 3, en secundaria son 3 y en el bachillerato son 3. Entonces, en la primaria es la etapa más larga y es en donde haces más lazos con los chicos. Y aparte es donde se forma la base, ¿no? O sea, creo que es como la mayor influencia. En el preescolar también, pero académicamente es en la primaria la mayor influencia, la mayor huella que puedes dejar en los niños, porque cuando ya se van a secundaria, ya ellos trabajan con lo que aprendieron en primaria, ¿no? O sea, con ortografía, si llevan buenas bases matemáticas, si llevan buenas bases en inglés. Incluso los chicos que llevan buenas bases emocionales de primaria a secundaria pasan por el proceso de adolescencia pues un poco más tranquilo, ¿no? Sí. Menos problemático, menos traumático. Sí. Entonces, y aparte me gusta mucho la enseñanza de la lectura y la escritura, eso es como
lo que a mí me gusta mucho. Y digo, en algunos preescolares se enseña, pero se consolida hasta primaria. Ah, sí, eso es algo Hasta que yo, por ejemplo, primaria. le digo a los papás mucho, ¿no? Cuando ya sus hijos pasan a tercero, vamos a comenzar a trabajar el proceso de lectoescritura. No quiere decir que sus hijos salgan de aquí leyendo. Hay preescolares que sí se enfocan mucho a que no, que ya salgan de aquí leyendo y escribiendo y todo acá. Pero la realidad es que pedagógicamente se va a consolidar inclusive hasta segundo de primaria, porque por eso es como por ciclos, primero y segundo de primaria, para que se consolide ese proceso. Entonces yo sí les digo, ni se presionen ni los presionen, porque luego es un tema de los peques que ya no quieren ni hacer las cosas porque pues se sienten así saturados, pues, ¿no? Sí, pues muy por eso bien. primaria. Estoy de acuerdo contigo. Ok, y en relación al compromiso que ven actualmente de los papás, ¿ustedes perciben, no sé, que falta algo o que sí están muy comprometidos? ¿Cómo ha sido su experiencia en relación a trabajar en equipo, escuela, casa? Pues, híjole, creo que he observado como diferencias según el lugar en el que he estado. Por ejemplo, me tocó como en un inicio de mi carrera y ya de mi práctica profesional, estar en comunidades, ¿no? Rurales. Y ahí, pues sí hay cierto compromiso, porque verdaderamente muchos niños es como de que estudien la primaria porque ya de ahí Ya es no lo van último, a estudiar, ¿no? Es lo último. ¿no? Entonces es como que lo estudien y ponen atención y hazlo bien y están ahí como muy presentes con ellos. Okay. Y generalmente son muy en las comunidades de cómo sumo, ¿no? Oiga, maestra, hasta esta parte, ¿no? Pues jálenle las orejas, ¿no? Porque no le está poniendo atención. Y si usted me dice si no hace caso y yo vengo y le jalo, ¿no? Y está como muy en esa parte de sumar. Y aquí en la ciudad he observado que sí hay de todo, o sea, hay una mezcla, hay papás muy comprometidos, pero también hay papás que en su preocupación de repente les cuesta trabajo entender por qué se hacen algunas cosas pedagógicamente. Y esta parte de cuestionar, de repente de no estoy de acuerdo con usted, ¿no? Y de generar hay ciertas situaciones, es lo que cuesta a veces un poquito de trabajo. Bueno, que yo lo he observado así. Pero en la gran mayoría de casos, la verdad es que creo que cuando hablas con ellos, cuando les haces ver que a final de cuentas tu trabajo va enfocado en que sus hijos se desarrollen, pues ellos también ya van cambiando esta concepción, ¿no? De que no es tú eres el maestro y yo soy el papá y nos tenemos que confrontar, sino, pues, ¿sabes qué? Vamos a sumar porque a final de cuentas el peque o la pequeña es quien se va a ver perjudicada por esa situación y lo que queremos es trabajar para ellos, ¿no? Entonces, cuando ya entendemos eso, como que cambia el chip y pues trabajamos mejor. A mí me va muy bien con mis padres de familia. La verdad es que, digo, de vez en cuando sí hay alguna otra cosa que se les llega a olvidar de material, Okay. Claro. pero no es una constante. O con las tareas, no soy mucho de dejar tarea porque la verdad es que en el horario escolar trabajan súper bien los chicos porque aparte son poquitos. Entonces casi es personalizado. Entonces, de vez en cuando sí se les olvida la tarea, digo, porque un niño de primero todavía como que depende mucho de Claro. su papá, ¿no? Para Sí. hacer, porque luego me dicen, no, me dices que no lo hice porque mi mamá no tuvo tiempo. Entonces, sí llega a suceder, pero no es una constante. Digo, a cualquiera nos puede pasar. Hasta a mí me ha pasado. Sí, claro. Que a veces mis hijas me dicen que necesito llevar tal material y me dan, y ya no me recuerdan, pues se me olvida. Sí. No, entonces, pero no es una constante. Yo sí con mis papás sí son responsables. Sí les, también pocas veces pido material, pero cuando pido sí me lo llevan súper rápido. Cuando les aviso de alguna actividad que sí tienen que estar pendientes, si están pendientes o si tienen dudas sí me escriben. Entonces no es una constante. De vez en cuando a algunos sí se le olvida algo, pero no es algo como constante. Sí. ¿Y cuántos peques tienes en tu salón? Tengo 8 en cada grupo, 8 en primero y 8 en segundo. Súper bien, Sí. La verdad es que están muy bien. Sí, entonces Sí. primero trabajo mediodía con un grupo mientras están con el maestro de inglés. Y luego el maestro me pasa a su grupo y ya yo le paso al mío. Entonces él da primero y segundo, yo también primero y segundo. Uh-huh. Entonces me va súper bien y aparte los chicos son súper responsables. Ellos me han salido muy responsables. Ah, muy bien, qué padre. Los de primero y segundo, sí. Porque sí escucho comentarios de mis compañeras y sí, por ejemplo, batallan con cuarto, con tercero, así que dicen, es que
nunca me trae tareas, nunca trae el material, nunca es, ellos sí tienen niños que nunca, ¿no? O familias que nunca, pero yo creo que también es por la edad, o no sé. Ay, están chicos No sé. todavía. Pues es que varía mucho, ¿no? Yo creo que según vas conociendo personas y te van tocando grupos, Sí. encuentras una diversidad, híjole, enorme. O sea, Y es tanto que- hay papás que son súper entregados, porque ahorita yo en el Sendy tengo papás que de verdad sumamos y hacemos y a dónde vamos y qué puerta tocamos y si no lo conseguimos yo lo pongo, ¿no? Y así, súper padre. Hay veces que inclusive sin pedírselo, ¿no? Ahorita para el Día del Niño, pues cada sala, dentro de todas las actividades que hicimos en el día de circo, tuvo que presentar un número, ¿no? Entonces hubo papás que trajeron un montón de cosas, que pusieron escenografía, que bueno, o sea, de verdad que dieron un plus extra. Sí, Entonces, es padrísima esa parte también. Como hay papás que pues no. Entonces creo que pues te vas encontrando con esa parte. Sí, y ¿sabes qué? Aunque ya se nos vaya olvidando un poco la pandemia, yo siento que los chicos que están en tercero y cuarto son justo los que empezaron primaria en pandemia. Ah, Muy claro, bien. sí. Entonces sus hábitos de estudio nos ha costado, o sea, sí, hay Sí, unos que claro. están por los suelos, porque digo, pasaron 2 años en casa, a como les tocara, a lo mejor algunos en línea y al otro nada más se inscribieron y ya no fueron. Entonces, con esos chicos yo creo que también por eso ha costado. Digo, mis hijas van en cuarto y veo la diferencia entre ellas y mi niño más pequeño que prácticamente pues la pandemia le tocó en el maternal que no le afectó tanto. Entonces yo siento que sí sigue afectando esos hábitos Ajá. a los Claro. niños como de esa edad, que son justo los de la pandemia. Sí. Y ya los de primero y segundo pues ya... Ya la libraron. Sí, hasta en la socialización, porque me pasaba Sí. mucho, cierto, hace 2 años, con los peques que estaban así como en segundo o tercero de preescolar, que llegaron a la escuela y no habían tenido contacto con sus compañeros ni nada, entonces era como de vamos a hacer actividades, vamos a estar en equipo, y así como de, ay no, yo contigo Sí, no, les porque costó bastante. no habían tenido esta parte de socialización que es bien importante. Sí, Sí. claro. Y bueno, ya para ir cerrando un poco, quiero que me diga cada una de ustedes cuáles son los puntos que consideran que son así necesarios e indispensables para que una maestra, alguien que ha dedicado su vida a la educación, pueda hacerlo, digamos que con las mayores herramientas o de mejor manera. Híjole, pues una, que tienen que estar pues bien pagados, ¿no? Sí, porque digo, ¿a quién le sobra el dinero? No, a nadie, Que les ¿no? O sea, motive su siempre sueldo. andamos Sí. buscando como algo extra, ¿no? O sea, como un Sí. ingreso extra, pero pues hay maestros que tienen doble plaza, ¿no? O sea, que van a trabajar en la mañana y pues ya llegan agotados. Uno, pues digo que el pago sea justo, ¿no? Dependiendo de que sea justo al trabajo que hacen. Y la otra es que ellos sientan el interés, que les guste, porque ya hay muchos recursos que uno puede utilizar, sobre todo con niños más grandes, ¿no? Como de primaria, secundaria. Hay muchos recursos que puedes utilizar para hacer la clase interesante, que a los chicos les llame la atención, que los mantenga pues interesados. Sin embargo, si no te capacitas, si no te interesa, pues no, como que sigues rezagado en lo mismo, ¿no? En lo mismo de antes. Entonces, digo, y aparte ya hay muchos recursos que te ayudan a hacer una planeación a lo mejor en 5 minutos, ¿no? Y una planeación que sea interesante, que tenga actividades variadas. Pero si los maestros no saben cómo qué recursos son, cómo utilizarlos, pues a lo mejor lo que te puede tomar 10 minutos de tu día te lleva 1 hora, ¿no? Ok. Y ahí vas perdiendo tiempo y energía. Y creo eso, y salud emocional también, porque sí nos damos cuenta que un maestro que falta constantemente es un maestro que no tiene buena salud emocional. O sea, que su círculo de apoyo no está bien sólido, o no, quizás no están tomando las mejores decisiones en su vida conforme a las emociones, ¿no? Creo que eso es principalmente. Para mí lo primero es tener una vocación real, ¿no? Porque realmente antes decían, ¿no? Aunque sea para maestro, y creo que es como de los peores No, dichos claro. que puedes tener, ¿no? Porque los errores de un mal maestro están ahí en la calle. Entonces, no, es O la una... fama, ¿no? La fama, porque luego se hacen mala fama y luego piensan que todos somos iguales. no, sí, no, es como de, ay, no, los maestros, ¿no? Sí. Pero sí, vocación, es indispensable que alguien de verdad
sienta esa pasión por estar con los niños. Es una profesión que enamora, que cada día te da mucho y te pide pues bien poquito realmente en comparación con todo lo que te puede dar. Tener una formación es bien importante, porque yo les digo a los compañeros que llegan ahí al CENDI, ¿no? Tengo en su mayoría personas con el perfil, pero también tengo algunas personas que son auxiliares sobre todo o están en otras áreas, que son abogadas, que son contadoras, ¿no? Y llegan al CENDI y según están ahí, pues se van dando cuenta que es necesario tener una formación para que ellas puedan hacer un mejor trabajo, ¿no? Sí. Y se interesen en este tema de capacitarse, de estar buscando. Eso es bien importante, tener una formación y una capacitación constante. Es importante también tener habilidades de comunicación, porque yo creo que grandes problemas a veces en las escuelas se pueden prevenir con una buena comunicación entre los maestros y los papás. Eso es indispensable. Yo le digo mucho a mis maestras, si ustedes hablan con los papás con claridad, si ustedes les explican cómo van a trabajar, yo creo que nos vamos a ahorrar el 80% de problemas que lleguen a dirección por un malentendido. O sea, es indispensable que ustedes aquí hablen con ellos, que no tengan miedo y que se asuman, porque muchas veces hay compañeros que me ha tocado observar, sobre todo en esta parte en el CENDI, porque en la parte de las escuelas públicas, pues creo que sí, en la normal te enseñan a asumirte como el maestro realmente, ¿no? Y aquí de repente hay algunos compañeros que les cuesta trabajo, ¿no? Que como que se intimidan de repente ante algunos papás. Les digo, no, es que tú eres el maestro, y tú tienes que asumir como el maestro y tienes que explicar, a ver, papi, a ver, mami, vamos a trabajar de esta manera, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Y le explico. Y puedo entender que no esté usted de acuerdo, pero vamos a trabajarlo de esta manera y vamos a llegar a un acuerdo, o sea, que no se conflictúen, ¿no? Y que suelten, porque muchas veces nos cargamos de cosas y los veo desde que salen, ¿no? Le digo, ya vete tranquilo, o sea, ya suelta lo que hayas tenido en tu día o algún tema, porque a veces lo arrastran y lo regresan el otro día a la escuela y así les digo, no, tienen que tener una parte de la inteligencia emocional y una salud emocional, sí, claro. De decir... De saber elegir tus batallas. Exacto, ¿no? De cuidarse también ellos mismos y no olvidarse de sí mismos, porque eso a veces es como otra cosa que les pasa, que de repente se meten a hacer un montón de cosas para sus peques, para las planeaciones, para los materiales, para no sé qué, y básicamente ni durmieron, ni comieron, ni nada, pues tampoco tiene caso, o sea, tienes que tener ahí un balance. Un balance. Sí. Sí, yo creo que también la parte de la salud física, sí. O sea, comer saludable, no en dieta, pero sí comer balanceado. Sí, claro. Hacer ejercicio, creo que ayuda mucho porque con los niños debes de tener mucha pila, mucha energía, o sea, porque si te sientas, o sea, un maestro de escritorio no es un buen maestro, o sea, que nada más estés sentado y viéndolos y dándoles indicaciones de acá, sí, claro, no funciona, o sea, tienes que estar casi el 90% del tiempo dinamismo. Parado y ya de lugar en lugar, viéndote, haciéndoles actividades. Sí. Y también depende mucho de tu estado de ánimo, o sea, sí se observa. Los niños que tienen sus guías, sus maestros, son como más movidos, más alegres, también ellos así se comportan. Si es algo que se contagia y que imitan. Claro. Y que cuando el maestro está así con flojera o que viene cansado, me cayó mal la comida o algo, también ellos así están casi durmiendo. Sí, lo perciben, ¿no? Sí, lo perciben, entonces sí es como mantener un equilibrio, que es difícil, pero sí se puede. Sí, mantener un equilibrio. Sí, siempre va a ser difícil, ¿no? El tratar de tener este balance entre la vida personal y laboral y, bueno, todos los roles que tenemos, pero creo que sí, como dices, es indispensable no dejarse de lado para poder estar bien, porque es real, a veces las personas no dicen, ay, no, pero pues si tú no estás muy bien, pues a lo mejor sí puedes dar algo, ¿no? O sea, como que no creen en eso, pero es real, ¿no? Es real que sí nosotros reflejamos y también contagiamos de la forma en que nosotros de la actitud, estamos. Sí, el ejemplo pues moviliza. Sí. Con los peques, como te vean, es bien importante. Yo le digo a los compañeros, ¿no? Ahorita, por ejemplo, esa parte de comer bien, de cuidarse,
pasa mucho, ¿no? Que de repente a los peques, no, pues van a comer así y el plato del buen comer y vamos a cuidarnos todo. Y tú como maestro es como de, ya se pidieron una pizza, ¿no? Ya se pidieron ahí sus sabritas y su Coca-Cola. Le digo, oye, Sí, hay que también como que cuidar esa parte, ¿no? Pues Sí, ser coherente, ¿no? exactamente. Ser coherente, porque los chicos se fijan en todo. Sí. Casi van y te fijan en la lonchera a ver tú qué llevas. Sí. Y te preguntan, si tienen dudas, te preguntan, Miss, ¿y eso qué es? No, ni modo que decirles. Sí, exactamente. Y bueno, ya para cerrar, ¿nos pueden contar alguna experiencia que hayan tenido en la escuela, dentro de la escuela, con algún alumno, algún familiar, algo que les haya, digamos que motivado a seguir aún más en esto, a decir, pues estoy haciendo bien, voy por buen camino y vamos, si se puede? Sí, para mí, o sea, como es mi primer año con primero de primaria, para mí lo más gratificante es escuchar leer a niños que no sabían leer, que entraron sin leer. Porque recibí algunos niños que ya sabían leer, pero recibí otros que no sabían leer. Y para mí lo que me motivó a decir, cuando dije, sí, esto es lo mío, es cuando había un niño que me decía siempre, Miss, es que siento que las palabras se me hacen, como que se le cruzaba todo. O sea, que veía las letras y me dijo, es que no puedo. Para matemáticas súper rápido y todo, pero la lectura la consumo y me decía, es que siento que, las primeras clases siento que que las letras se me cruzan y no sé, no puedo. Entonces le entraba como la angustia y yo trataba de tranquilizarlo, decirle, no te preocupes, vamos poco a poco, vas a ver que sí vas a poder. Y cuando ya me leyó su primer renglón, así de 4 o 5 palabras, eso fue lo más gratificante para mí, porque entonces a él le dio confianza. Entonces le dije, ¿ves cómo si puedes? Sí. ¿No? Entonces esa confianza que le genera a un niño leer creo que es lo máximo. Ok. Fíjate que a mí me pasó cuando estaba en 5º grado, todavía estaba en mis prácticas profesionales. Entonces había un maestro titular y yo lo acompañé básicamente en ese ciclo. Y teníamos a una niña que tenía una discapacidad intelectual. Entonces, pues en la escuela ya sabes, ¿no? Era así como de sí somos inclusivos, pero no lo eran realmente, ¿no? Estaba dentro del aula, pero no había una inclusión realmente. Entonces la niña había pasado por primero, por segundo, por tercero, por cuarto, sin pena ni gloria. No conocía gran cosa. Y la edad mental de la peque en ese momento, si no mal recuerdo, porque me aboqué a trabajar mucho con ella, era de alrededor de 5 años. Entonces, creo que de la satisfacción más grande que he tenido, bueno, una de las más grandes que he tenido, fue cuando ya al final del ciclo, que yo me aboqué a trabajar mucho con ella, ¿no? Hasta de forma particular, por eso digo que cuando estás como soltera a lo mejor y sola, como que pues te desbordas, sí, ¿no? Y te permites. Claro. Entonces, pues me aboqué a trabajar con ella muchísimo y de lo más padre que me pasó fue que ella escribiera una carta, ¿no? Y ella escribiera su nombre. Entonces, ella no lo había hecho nunca, ¿no? Entonces sí, me motivó mucho. Y escuchar a su mamá y estar con ellos, creo que es una de esas cosas que te impulsan. Esas experiencias como que cuando te acuerdas de ellas, dices, no, lo hago por esto, ¿no? Lo hago porque sí se puede cambiar un poquito la perspectiva de algunos pequeños, sí se puede cambiar o sembrar una semillita en su vida. Entonces sí es bien, bien, bien importante eso. Y esa experiencia me marcó mucho. Bueno, yo ahorita que tocaste el tema de la inclusión, en relación al tiempo que llevas como docente, ¿has visto alguna diferencia? O sea, en relación a cómo era antes y cómo es ahora, que ahora sí estén manejando más los maestros, que en la capacitación a lo mejor ya tomen en cuenta este tema y todo. Sí, fíjate que sí, porque digo, antes era como de somos inclusivos con que esté adentro del aula regular, ¿no? Sí, pero sí. Eso no implicaba que realmente trabajaras con ellos. Sí. Entonces ahorita, sí es, la inclusión implica que tú hagas adecuaciones curriculares. A lo de todo el grupo, ¿no? Exacto, o sea que vas a trabajar no algo diferente propiamente con él, sino lo que ellos están trabajando, qué de eso puedo llevarlo al punto en el que está este niño o niña. Y eso es lo que se hace, pero lo tienes que plasmar, o sea, implica un montón de trabajo, buscar estrategias, herramientas y demás, hacer un trabajo interdisciplinario,
porque para que exista una verdadera inclusión, pues tiene que haber presencia ahí del área de psicología, de pedagogía, de sus terapeutas externos, muchas veces, cuando afortunadamente ahorita donde estoy, pues sí se permite a lo mejor eso, ¿no? A diferencia de comunidades rurales en las que pues no tienen tanto ese acceso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahorita aquí sí se permite esa parte de que lo derivemos con un terapeuta de lenguaje, con un terapia sensorial, ¿no? Ahorita está muy en boga, creo que siempre, ¿no? Ahorita mucho, el tema de TEA, ¿no? Entonces, hay muchos niños con TEA en el mundo y sí es importante que pues aprendamos a conocerlo y a identificar y a trabajar con ellos dentro del aula regular, porque también dentro del TEA pues hay un universo de posibilidades, hay diferentes grados. Entonces, hay algunos que sí pueden ser atendidos dentro del aula regular, ya cuando hablamos de un TEA con un nivel 3 a lo mejor, pues ya no es tan propicio, ya ahí derivarías a un CAM o a otra institución. Sí, claro. Pero un nivel 1, un nivel 2 todavía son muy manejables en la escuela, siempre y cuando pues los maestros tengan las estrategias. Y el apoyo, ¿no? También sí. el apoyo, porque... Y depende mucho de los papás, porque también nos ha tocado... Cuando a tu hijo lo diagnostican con algún tema, dígase TEA, sea TDAH, ¿no? TDA, pues es como un duelo y hay diferentes etapas. Y la primera es la negación y es bien complicado a veces, sobre todo en esta etapa de preescolar, cuando propiamente no se terminan de diagnosticar alrededor de los 6 años, es decir, ya en primaria. Entonces en preescolar ves los poquitos y es como, ¿sabe qué? Creo que como que comenzamos a observar algo, tiene que llevarlo para que lo observen, para que trabajen con él, para ver si es un tema de desarrollo o a lo mejor sí es algo un poquito más profundo. Y los papás de repente te enfrentas a la primera etapa, que es la negación, es decir, no, mi hijo no puede tener nada, no, mi hija no puede tener nada, mi hijo es normal. Y es hacerles ver que no es que sea normal, sí, sino que pues tiene a lo mejor alguna condición que tenemos que trabajar para que su desarrollo sea el adecuado. Sí. Entonces, ¿consideran que actualmente sí se está como tocando mucho ese tema y se está tratando de abordar de manera correcta la inclusión en las aulas? Sí, yo creo que pues ya hay más apertura, ¿no? Sí. O sea, ya hay más apertura en cuanto a preparación, ya hay más apertura para más opciones para que podamos encontrar información, para que podamos capacitarnos, pero creo que sigue siendo un tema la parte de, bueno, en las escuelas privadas podemos tener la apertura a saber si se necesita una auxiliar extra y se pone, ¿no? Pero en las escuelas públicas sí considero que todavía, igual y los maestros ya están más informados, pero no pueden hacer mucho. Sí, ¿no? O sea, por mucho que hagan una adecuación curricular, a lo mejor si tienen 30 niños, con 20 que tengan ya cuesta para un solo maestro, ya es mucho. Con 20, entonces, por mucho que el maestro haga su adecuación curricular igual, y si ese niño con necesidades educativas especiales necesita más apoyo del docente. Y puede ser que el docente, en toda la buena intención de apoyarlo, se queda con él, pero entonces ya descuidó a los otros. Sí. A los otros que sí pueden hacerlo solo, entonces siento que todavía no se encuentra el equilibrio porque desafortunadamente pues los grupos son grandes, yo digo más en las escuelas públicas, hay como el apoyo para que los docentes puedan tener o las capacitaciones necesarias, ¿no? O sea, sí, hay muchos factores en contra, ¿no? Aunque como digan, tengan la disposición y a lo mejor la capacitación, sí, de plano no se puede. Y sabes que es bien pues bien curioso que todos los meses tenemos consejo técnico, no sé si... Sí. Todos los meses, el último viernes de cada mes tenemos consejo técnico y la secretaría sí manda el tema que tenemos que ver. O sea, hay un espacio para ver el tema que marca la secretaría y otro espacio para problemas específicos de la escuela o asuntos específicos. Bueno, pero lo que te manda la secretaría, en lo personal a mí nunca me ha tocado que nos incluyan un tema de autismo o un tema de adecuación curricular para niños con déficit de atención, o sea, de capacitación, porque se supone que el consejo técnico es esta parte de capacitación. Uh-huh. Y sí nos mandan temas como de lecturas y eso, pero nada específico hasta ahorita que sea realmente profundo y que ayude al tema de la inclusión. Ok.
¿no? Y entonces también con la parte de la supervisión, es que es todo el sistema, porque la supervisión también a veces es la supervisora y no tiene como auxiliares, y a veces sí la supervisión se hacen como capacitaciones para toda la zona escolar, pero son muy pocas realmente, entonces realmente uno como colegio es que tomas la autonomía, ¿no? Claro. Y con tus propios medios. Para las escuelas públicas, ¿cómo le hacen? Para capacitarse, por ejemplo, en temas de tecnología, en temas de primeros auxilios. Eso es básico que un docente lo sepa, ¿no? Claro, o sea, cómo actuar también. ante un atragantamiento. Sí, sí, sí. Pero eso, o sea, la secretaría está como ahí para checarte todo, que estés haciendo de manera correcta la documentación, tus instalaciones, pero no están ahí para darte Ese el tipo apoyo. de Las capacitaciones. capacitaciones. Sí, eso hay que buscarlo por nuestra parte. Oh, ya. Ok. Sí. Bueno, ahora sí ya para cerrar, no sé si quieran agregar algo en relación a su experiencia, a lo que han vivido, a cómo se han sentido ustedes en su papel. A mí me encanta ser docente. Yo sí creo que por algún tiempo muchas personas se fueron como a esa carrera, a la normal o así, porque decían, pues aunque sea, ¿no? Si no eres, Sí. por favor, si no son buenos para las matemáticas, si no les gusta leer, no sean docentes. No le hagan ese mal a la sociedad. Porque sí, así como dice ella, o sea, antes así era de Sí, decir, aunque bueno, sea. no vas a ser bueno para una ingeniería, mejor métete de maestro. Ay, sí, los niños qué culpa tienen, ¿no? Sí, o también por las plazas, ¿no? Que también se donaban, se Sí, pasaban de generación en bueno, ya, generación. lo bueno es que ya tienen que participar por su plaza, que tienen que, Pues relativamente. ya tienen que hacer su Todavía. examen. Yo les diría, si a lo mejor hay jovencitos, chicos que estén como así, o a lo mejor ya personas, mamás, que les guste la parte de la educación y que quieran, pues a lo mejor pueden buscar. Es una cosa muy padre, pero pues tienes que estudiarle mucho, ¿no? Sí, estar Seguir trabajando preparándote constantemente, siempre. actualizándote, Está muy sí padre. necesitas bastante tiempo. Sí, Sí. definitivamente. Pues para mí ser maestra es una experiencia maravillosa, adoro ser maestra. Me gusta también mucho esta parte de tener la dirección. Creo que parte fundamental de que un maestro se sienta a gusto es que haya pues una buena cabeza, a lo mejor, ¿no? Alguien que los pueda ayudar, orientar y que los pueda comprender, porque muchas veces cuando llega alguien a una dirección sin tener el conocimiento, la práctica, la experiencia de tú también ser maestro, Sí. pues de repente como directivo pues, se te puede hacer fácil, no, pues ¿qué se te complica? No, haz esto, ¿no? Solucionalo. Pero a ver, hazlo. Ahí es cuando de repente, pues si no eres empático, si no tienes experiencia, te cuesta trabajo. Para mí es maravilloso, me fascina, todos los días, pues la verdad me levanto con ganas de ir. Sí le recomendaría, como dice Itzel, que si alguien de verdad tiene la vocación, pues se dedique a ser maestro. Si te gustan los retos, si te gusta jugar, si te gusta leer, si te gustan las matemáticas y todas las materias que tuviste en la primaria, porque de verdad no es algo fácil. Tienes que explicar muchas cosas y sobre todo comprender que no es que tus niños sean un recipiente vacío y que tú vas a ir a decirles ahí todo, sino que depende de la corriente que tengas, ¿no? Como pedagógica, pero la realidad es que los niños van a ir construyendo conocimiento, que tú los vas a ayudar a que ellos consoliden en esta parte de conocer lo que los rodea. Y es algo desafiante, entonces sí es importante que lleguen las personas que de verdad quieran estar al frente de un aula. Sí, y sobre todo un mensaje para si nos ven docentes, maestras, maestros, que trabajemos por dignificar la profesión docente, ¿no? Se ha perdido mucho esa parte, con alumnos ya de secundaria y bachillerato, digo, no es que sea como su máximo los docentes, pero se ha perdido mucho el respeto también. Entonces, mucho de eso es porque pues no hemos trabajado por dignificar la profesión, ¿no? Y hay muchas maneras de dignificar la labor docente y una pues es trabajando, ¿no? O sea, no buscar la mínima excusa para decir, híjole, ya me duele la cabeza, ya no voy, ¿no? Y dejo botado mi grupo, porque así pasa, ¿no? Hijo, buscar cualquier pretexto, sobre todo en la parte pues de los maestros, ¿no? También de los directivos, no buscar cualquier pretexto para suspender clases. En la parte de la pública sí tengo una sobrinita que estudia en un preescolar, entonces me dice su mamá es que cualquier pretexto es bueno y suspenden para reuniones en horario escolar.
Entonces, eso no nos ayuda a los demás, ¿no? O sea, a los demás docentes, porque los papás ya traen esa idea que, así por decirlo así, que somos flojitos, que no nos gusta trabajar, pero yo sí los invitaría a que dignifiquemos la profesión docente, que estudiemos, que nos preparemos, que tratamos de hacerlo cada día mejor. Sí. Ok, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por habernos contado parte de su experiencia como docentes y pues también muchas felicidades, de verdad, yo sé que pues su trabajo va a ser muy bien recompensado y ya lo está haciendo seguramente, por eso es que se sienten contentas con su labor y pues bueno, de verdad yo también pienso que es importante, como dicen, disfrutar el trabajo, ¿no? Y también reconocer si es que también algunas personas se inmiscuyeron en este tema y ya no se sienten a gusto, Claro. también creo que es importante reconocerlo como en cualquier ámbito, ¿no? Para que así, como dicen, pues no hagamos ningún mal y cedamos el lugar a alguien que de verdad sí tiene este compromiso y este amor por lo que hace. Muchas gracias, mamichis, por habernos escuchado. Les mandamos muchísimas felicitaciones a todas aquellas que también dedican su vida a la docencia. Esperamos que esto también sea algo muy hermoso para ustedes y se sientan muy contentas con el trabajo que llevan a cabo, que realmente es algo que de verdad colabora muchísimo para la educación de todos nuestros niños y que en un futuro serán nuestros adultos. Muchas gracias. Y bueno, recuerden, caminemos juntas por las diversas etapas de la maternidad, porque todas somos ¡Mamichis!